Bueno, ¿qué tal a todos? Vamos a hablar un poco de historias del pasado y del presente que nos pueden dar muchas enseñanzas para nuestra crisis internacional. La historia que vamos a tomar es la historia del emperador Diocleciano, para empezar, para ir trazar algunos paralelismos con la crisis internacional actual. Este emperador romano, uno de los mejores en cuanto a temas burocráticos, gobernó el año 284 y el año 305 después de Cristo, donde controlaba una gran región. Y de Diocleciano vamos a recordar sus famosos edictos. Uno de ellos era el edicto de la moneda, que buscaba convertir todas las deudas contraídas antes del 1 de septiembre del año 301, que debían ser pagadas de acuerdo a los valores antiguos, mientras que las deudas contraídas después de esa fecha debían pagarse bajo los nuevos valores monetarios. Este edicto lo que hacía en definitiva era devaluar la moneda a la mitad, que era el numi, en la moneda de circulación. Lo que pretendía este edicto era preservar el precio del oro y basar el valor de la moneda imperial, el principal metal romano y en el que se basaba tradicionalmente su acuñación de moneda. Sin embargo, el edicto que lo único que hacía era incrementar tendencias inflacionistas, y pronto el gobierno no vio mejor solución que decretar formalmente diversas congelaciones de precios. Miren si puede usted trazar paralelismos con su país, con las cosas que se están tomando y que los gobiernos hacen para protegerse y garantizar su supervivencia. Otra de las cosas que hizo este emperador fue el edicto sobre precios máximos, Edictum de Pretis Rerum Venalium o algo por el estilo, que se promulgó 2 o 3 meses después del edicto de la moneda, alrededor de noviembre-diciembre del año 301. El edicto Diocleciano culpaba de la crisis monetaria la incontrolable avaricia de los mercaderes, que había llevado a la confusión de los mercados y del resto de los ciudadanos. ¿Sí? El lenguaje del edicto hacía un llamamiento al pueblo para que piense en la memoria de sus líderes benevolentes y los exhortaba a hacer un cumplimiento del edicto, ¿no? Ese congelamiento de precios iba para un listado de más de 1000 bienes de consumo, y al falta de cumplimiento se habían preparado y se habían dispensado varias sanciones por incumplimientos del edicto. Pero el edicto ignoraba la existencia de la ley de la oferta y la demanda, no tenía en cuenta el hecho de que los precios de los productos podían variar de una región a otra. En definitiva, continuó la inflación, la especulación y la instabilidad monetaria, y el mercado negro creció para acoger la comercialización de los productos que por cuestión de precio habían quedado fuera de los mercados oficiales. Hubo tan gran resistencia que el edicto dejó finalmente de aplicarse, probablemente al año de su promulgación. Fíjense la historia que nos enseñan. Aquí hay un fragmento de ese edicto o una copia, y ahí se ven las listas de precios que aparentemente está en un archivo, y vemos como Argentina, que es el segundo país en el mundo con la inflación más alta, aparecía esto desde el año 2011. Argentina encabeza en los países con más inflación en el mundo, donde la inflación del gobierno es 8,9 en ese momento, y la inflación privada era del 25, ¿sí? Y fíjense lo que pasaba, según el año pasado, publicado por Reuters. Existían multas economistas y habían logrado aparentemente silenciar la estadística privada argentina. Consultores económicos de Argentina, intimados por multas del gobierno, dejaron de proveer de manera abierta al mercado sus estimaciones de inflación. Vean los paralelismos que existe, donde la historia nos da elecciones, y el principal periodista con mayor rating dentro de lo que es la oposición al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, empieza a trazar las comparaciones y paralelismos entre el modelo argentino y el modelo venezolano, donde menciona diferentes cuestiones,
Y lo más llamativo es que la gente empieza a observar claras similitudes entre la innovación monetaria, innovación de controles cambiarios que existieron en Venezuela y los que están existiendo en Argentina en este momento, donde Argentina se encuentra bajo un estricto control de capitales, donde los ciudadanos no pueden comprar divisa extranjera libremente y corporaciones no pueden tampoco disponer libremente de divisas extranjeras, sino que solo se ha restringido muy severamente este año y en parte del año pasado para específicamente destinos y con autorizaciones especiales. Y en Venezuela ni siquiera se puede hablar del dólar paralelo, comentaba el diario La Nación. Esto fue recientemente, donde Chávez implementó hace 5 años un férreo régimen de control de cambios. Solo por hablar de la cotización informal se podía terminar preso, muy similar a lo que hacía el emperador Diocleciano, donde los quienes violaban los edictos podían terminar presos y los que no cumplían con los precios máximos también. Y en Venezuela se habla de que no se podía ni hablar de los precios en paralelo, del dólar paralelo. En Argentina, los controles cambiarios hizo que la Agencia Recaudadora de Impuestos ponga en marcha hasta sus divisiones caninas para controlar la fuga de capitales y el contrabando entre comillas de dinero, haciendo operativos y dando la imagen de que hay un control, porque los gobiernos cuando ven que el dinero huye tratan de asegurar su supervivencia a cualquier precio, incluso usando caninos. Y esto no es algo de Sudamérica, esto es en todo el mundo, porque tenemos al primer mundo endeudado y existía controles de precios en Grecia y la Unión Europea amenazaba, según el Examiner, con controles de capitales, controles fronterizos. Miren, fíjense que esto es algo que está pasando en definitiva en Sudamérica, y congelamientos de todo tipo, que fue esto es en fecha de en junio del 2011, donde los oficiales barajaban potenciales sanciones económicas. Realmente si los gobiernos del primer mundo están en franco deterioro y con niveles de deuda extraordinarios, es natural que vayamos a una tendencia alcista en los controles de capitales, como ocurrió en el Imperio Romano y como está ocurriendo también en mayores controles de capitales en países como Argentina y Venezuela. En Argentina el dólar paralelo cierra el mes a 6,39 en agosto de 2012 y el oficial a 4,65, o sea que en Argentina hay varios niveles del dólar estadounidense con respecto al peso argentino. Y si vemos cómo se habla de que si estamos copiando o no a Venezuela, los periodistas hablan de que estamos copiando a Venezuela, otros lo niegan, pero en Blog Rey Midas lo que decimos es que deberíamos copiar a Venezuela aunque sea en una parte, porque aquí estamos viendo que en las reservas más largas, más grandes del mundo, Venezuela es el único país latinoamericano que tiene el mayor porcentaje de reservas de oro con respecto a sus reservas internacionales. Y tenemos que bajar hasta el puesto casi 42 para encontrar Argentina, y Brasil ni siquiera figura porque estaba mucho más abajo, es menor al 1%. Fíjense cómo Venezuela ha sabido hacer algo bien, que es tener un gran porcentaje, grandes cantidades de toneladas de oro. Esto es fecha de enero del 2012, estos son datos del World Gold Council, y Venezuela tiene más de 370 toneladas de oro, y el porcentaje de oro en sus reservas es del 71%. Lo que nos preguntamos es por qué no podemos copiar lo bueno de Venezuela, que repatria su oro, que tiene la mayor cantidad de oro como porcentaje de sus reservas de Latinoamérica. Y no nos llama mucho la atención de que no se hable de esto, de que no se hable de lo bueno que se puede copiar de Venezuela y que es el tema del oro, en vistas de que los gobiernos están cada vez más endeudados
y están hoy mismo anunciando más monetizaciones de deuda, como es el caso de Europa. Este tema es un tema que no toca ni el gobierno ni los medios, y que proponemos que aumente en Argentina el porcentaje de reservas de oro como porcentaje de reservas de las reservas internacionales. Para eso tenemos una agrupación que es reservas www.reservasargentinas.org, y eso va directo a un grupo Facebook donde están nuestros comentarios, y donde lo que se propone más que nada y sencillamente es aumentar nuestro porcentaje de oro como de nuestras reservas al menos al 20% como en Suiza, y convertir la mitad de nuestras reservas de oro a metal plata, que fue tradicionalmente un metal con historia monetaria y que tiene mucho mayor posibilidades de apreciación por su uso industrial y como metal de inversión o metal monetario a futuro. Esta es nuestra idea. El grupo fue fundado el 9 de julio del 2012, el Día de la Independencia Argentina. Sería interesante que podamos contar aún con mayor reservas de oro y plata. Esto es un debate a futuro, dado que Argentina tiene muchos desafíos, pero uno de esos podría ser aumentar nuestras reservas y volver a hablar del tema: ¿dónde están nuestras reservas de oro? ¿Dónde están? ¿Cuántas son? ¿Cuáles son realmente? ¿Tienen auditorías? ¿Están siendo intercambiadas a través de swaps, a través de leasing? Y ir a estar más informados con respecto a nuestro oro, y tener una idea mejor de por qué no podemos tener más respaldo, porque esto es lo que va a terminar beneficiando al país en un momento en el que los países y los gobiernos están luchando por su supervivencia. También le pedimos que se pueda suscribir gratuitamente a Blog Reimidas, a reimidasmoney.blogspot.com.ar, es lo mismo, y el canal Twitter en Reimidas Money. Esperamos que les haya gustado y que podamos copiar lo bueno que hace Venezuela, que es tener un alto nivel de oro en sus reservas, y entender que un país sin ahorro y sin una moneda fuerte no puede invertir en sí mismo y no puede construir un gran país. Por lo tanto, en la Argentina y los gobiernos del mundo que no entiendan esto están condenados al fracaso, como se enseña la historia del Imperio Romano. Muchas gracias.